Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 6 de la modalidad semiescolarizada de su materia Literatura 1, su maestra Génesis Márquez Rubalcaba. Dicen por ahí que el hombre es puro cuento, y no porque diga mentiras, sino porque desde pequeños hemos aprendido muchísimas cosas a través de estas narraciones. ¿Quién de nosotros no ha escuchado el cuento del Principito? ¿Quién? El de Pinocho, Blancanieves, la Caperucita Roja. Todos estos cuentos que nos enseñaron grandes lecciones, pero también nos fueron acompañando durante toda nuestra infancia. El día de hoy vamos a revisar las diferentes características del cuento, cómo escribirlos, cómo están compuestos para lograr ser esos grandes escritores que el mundo está esperando. Vamos a pasar a la primera diapositiva. El cuento. Las primeras obras consideradas como cuentos provienen de las civilizaciones de Oriente, y a pesar que desde la antigüedad existieron un sinfín de narraciones con características diversas que pudieran ser consideradas cuentos, el término cuento surgió en el siglo XIV. El cuento moderno apareció a finales del siglo XIX, adquiriendo un auge sorprendente en Hispanoamérica, con grandes representantes como son Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, entre otros. Para el siglo XX, el cuento adquirió otra forma y contenido, considerando, entre otros aspectos, la diversidad de tendencias, la ruptura del hilo narrativo, la dislocación en los planos temporales, un personaje narrador o narrador oculto y variable, la búsqueda de un nuevo significado del habla popular, casi siempre de valor impactante y utilizado como lenguaje del narrador o de los personajes. A continuación vamos a ver visualmente a través de un pequeño gráfico cuál es la estructura general y cuáles son los componentes del cuento. La clasificación del cuento está dividida en tres: el romanticismo, infantil y de suspenso, el realismo, que es, como su nombre lo dice, realista, y la época contemporánea. El relato indigenista, el relato urbano, literatura fantástica, realismo mágico, terror y ciencia ficción. Del realismo mágico podemos rescatar algunas de las narraciones de Isabel Allende, como son los cuentos de Eva Luna. Si aún no lo conoces, es momento de buscarlo en internet. Uno de los elementos fundamentales es la contextualidad. Para comprender un cuento, es necesario conocer el entorno, qué es lo que pasa alrededor del cuento. Vamos a verlo. El autor, es común que en el cuento se vea influido por los rasgos psicológicos, experiencias y hechos vividos por el autor, por lo que es importante conocer las circunstancias de su vida, con el fin de tener mayor claridad sobre su obra. Un ejemplo claro de esto es en la narrativa de Isabel Allende, donde en los cuentos de Eva Luna, cuando habla de la mujer que fue encerrada por su amante, va mostrando poco a poco diversos escenarios del contexto en el que ella vivía. Algunos poblados tradicionales de América Latina, donde podemos imaginarnos la tierra que hay por los caminos, las construcciones de madera, de paja, que son parte de las características comunes de todas las poblaciones de Centroamérica y Suramérica. Vamos con el siguiente elemento, el momento histórico. Lo integran las características, ideologías o principios del conjunto de obras a las que pertenece y que a su vez están determinadas por el momento histórico. ¿En qué momento fueron creadas? Si buscamos narraciones un poco más contemporáneas, vamos a encontrar, por ejemplo, en el cuento de terror, que muchas de estas se llevan a cabo en la época urbana, o inclusive si buscamos cuentos modernos en internet, vamos a encontrarlas representadas en el Zócalo de la Ciudad de México o en una ciudad que tiene, digamos que, más elementos modernos. Existen algunos cuentos, sobre todo encontrados en la literatura oriental, donde ya se desarrollan en grandes ciudades donde la tecnología es el factor fundamental de cada uno de los personajes. Por otro lado, tenemos la corriente literaria. Son los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos, entre otros, de la época en que se desarrolla el cuento. Conocer estos factores nos permite interpretar adecuadamente el texto. Pasamos a la siguiente, la estructura del texto. Vamos a contestar algunas preguntas que son muy importantes. ¿Cuál es el tema de la historia? ¿Quiénes intervienen en ella? ¿Quién la cuenta?
¿Qué es lo que se cuenta? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Y cómo se narra? El cuento está compuesto por diversos elementos, los cuales poseen características propias que permiten la identificación de este subgénero. Muchas de las películas que hemos visto hoy en día tienen su base fundamental en los cuentos populares. Muchísimos de los personajes de terror que el día de hoy están, digamos que causándonos muchísimo miedo, tienen su base en aquellos cuentos que escuchábamos de infancia. Uno de los grandes directores que se basan en esto es Guillermo del Toro, quien en repetidas ocasiones ha dicho que muchos de los cuentos de la infancia inspiraron a muchos de los personajes que el día de hoy presenta en sus películas. De hecho, existe un museo en la ciudad de Guadalajara donde puedes encontrar muchas cosas de su obra. Ya ha sido itinerante, o sea, ha estado viajando por diversas partes del país para poder compartir su obra. Te recomiendo que lo busques. Vamos a la siguiente. El tema. Permite conocer sobre qué trata la obra. El cuento se caracteriza porque maneja solamente un tema. Y por otro lado tenemos a los personajes. Son creados por el autor para tomar parte en las acciones. Se clasifican por protagonistas, antagonistas, secundarios e incidentales. ¿Cuáles son estos? Los protagonistas son los héroes de la película. Son aquellos a los que les pasan las cosas. Los antagonistas vendrían siendo como los villanos. Si recordamos el cuento de Aladín, el antagonista vendría siendo Jafar, el peligroso visir que trataba de hacerse con el poder. Los secundarios podría ser como el changuito Abú, o en su momento podría ser a lo mejor el narrador de la primera escena, el que canta la de las noches de Arabia. Y los incidentales son aquellos personajes que aparecen de forma espontánea, pero no tienen gran importancia dentro de la narrativa del cuento. Vamos a la siguiente. El narrador es la voz que cuenta y relata los sucesos, la voz enunciativa que utiliza el escritor, primera, segunda o tercera persona. Los hay de diferentes tipos: el autodiegético, intradiegético, extradiegético y metadiegético. Ahí te voy a pedir que le pidas a tu maestro que te los explique puntualmente, porque hay todo un ejercicio que podemos hacer al respecto. Y cuando se trata del narrador, nada más es cuestión que recordemos cuando nos contaban nuestros padres de chiquitos. Érase una vez, en un reino muy, muy lejano, una princesa. Cuando recordamos esa frase, es como si estuviéramos hablando de un narrador. El espacio. Se refiere a los espacios físicos. ¿Dónde están los personajes? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay alrededor de ellos? ¿Es un castillo? ¿Es un bosque? ¿Es un prado? ¿Dónde están los personajes? Son los lugares donde se sitúan los personajes y donde suceden los hechos. Y los hechos se refieren a las acciones de los personajes. El tiempo, esto es muy importante, es la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Existen de dos tipos: el externo, que se refiere al tiempo en que se sitúa lo narrado. Es la época o el periodo histórico en el que se desarrolla la acción. Puede ser explícito o deducirse a partir del ambiente. Los personajes, las costumbres. Si estamos hablando de un cuento de terror y estamos hablando de un hospital abandonado, obviamente el tiempo externo sería a lo mejor en la noche o a lo mejor en un tiempo muy lejano donde todavía existían estos centros donde encerraban a las personas y ahí se aparecía la niña por la noche al sonar la 12ª campanada. Por otro lado tenemos el tiempo interno, que es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia. Puede ser toda una vida o varios días, o bien el autor selecciona los momentos que considera interesantes y omite aquellos que considera que no son tan necesarios. Por ejemplo, al siguiente día, horas después, pasando 3 meses o un tiempo muy lejano, etcétera, etcétera, de acuerdo al nivel de énfasis o de emoción que le quiera poner a su historia. Por otro lado tenemos el lenguaje. Comprende el estilo y la forma de expresión que utiliza el autor. El estilo se refiere a la manera en la que tiene el escritor para utilizar el lenguaje, de manera que, al ser un reflejo de su personalidad, le da un carácter propio a su obra. En este sentido, podemos decir que hay tantos estilos como escritores. Ponte a pensar, ¿cuál sería tu estilo? ¿De qué manera tú expresarías cada uno de los acontecimientos? ¿Serías como que el típico narrador o serías aquel que va contando la historia de una forma un poco más relajada?
Por otro lado, tenemos las formas de expresión. Son los recursos expresivos utilizados para el desarrollo de la narración. El uso del lenguaje está estrechamente relacionado con el tipo de cuento: cotidiano, metafórico, científico, etc. Tenemos, por último, la intertextualidad. Es la relación de un texto oral o escrito que mantiene con otros textos, ya sea contemporáneos o anteriores. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. Se escucha como muy rebuscado, yo sé, pero tenemos que partir de la idea de que no existen ya actualmente tantas ideas originales. Si hablamos de un cuento de magia donde mencionan unicornios, donde mencionan duendes, habla de personajes que ya fueron creados por otros autores y que ahora nosotros traemos a nuestra narración. A eso se refiere, a aquellas invenciones narrativas de algunos otros autores que nosotros aprendimos a lo largo de nuestra vida. Y no es tanto como el plagio, si estás pensando en eso. No es tanto que le tengamos que dar la cita al autor correspondiente, sino que ya son personajes que forman parte de la historia y que ya no se conoce quién fue el que los inventó, o fue hace tanto tiempo que ya la verdad ni siquiera los más expertos en literatura recuerdan quién fue el que los escribió. La implicación más importante es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su significado. Nos referimos precisamente a esto, a que no existen tanto las ideas originales, pero sí podemos empezar a crear narrativa a partir de los personajes que ya son parte de nuestro dominio popular. Muy bien, nos vamos a ver en la siguiente sesión, que sería la sesión número 7, pero no quiero irme sin dejarles una cita muy padre que dice: la más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir, de Camilo José Cela. Así que, como parte de los ejercicios, te recomiendo que busques El soldadito de plomo. Es un cuento maravilloso y que te ayudará a entender cada uno de los elementos que hemos visto en clase. ¡Nos vemos!